Está. Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo, esta vez desde La Paz, Bolivia, nuevamente. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos ya en este séptimo mes la aventura de este programa, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero, ¿qué es Futureando para quienes nos acompañan por primera vez? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas y también desde distintas latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, de crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es una pregunta muy especial también para mí y que me remonta a mi historia también como mujer, como activista, y es Enredadas sobre las redes de mujeres y el futuro. Y para discutir y conversar sobre este tema, tengo una invitada muy, muy especial con quien también hemos compartido un camino y es Solange Grandjean. Enseguida te voy a pedir que te presentes, Soli, pero voy a dar un breve dato nada más sobre el tema que hoy nos convoca. Según un estudio de la red ITELA, sobre las redes de mujeres en Argentina realizado entre el 2020 y el 2021, las redes de mujeres son consideradas como una de las estrategias más eficaces para el logro del empoderamiento colectivo de las mujeres. Este es un dato muy interesante. El contenido de este estudio fue producido en el marco de una investigación de carácter exploratoria que llevó a cabo la red ITELA. Su objetivo fue ampliar la comprensión sobre las características y el funcionamiento de tres tipos de redes de mujeres en el mundo del trabajo vigentes en Argentina: profesionales, mujeres en organizaciones y emprendedoras, a partir de recuperar las valoraciones, las experiencias y los saberes de quienes las integran, lideran y o han participado en al menos uno de estos espacios. Independientemente de sus características, funcionamiento y dinámicas particulares, el estudio concluye que todas ellas comparten el común denominador de buscar ampliar y consolidar vínculos estratégicos entre mujeres con la finalidad de dotarlas de las herramientas vinculares, personales y profesionales que les permitan sortear y o revertir favorablemente los obstáculos que atentan contra su crecimiento laboral. Creo que este estudio es muy, muy interesante, se enfoca en estas redes profesionales, emprendedoras, las redes, digamos, laborales, pero creo que su conclusión en términos de ser una estrategia que las mujeres buscan, a la que apostamos, dedicamos tiempo y muchas veces recursos, una estrategia para el empoderamiento individual y colectivo. Bueno, pero voy a darte la palabra, Soli, porque estás tú aquí como una invitada muy, muy especial. Para mí, de verdad, te agradezco el que hayas aceptado tan rápido también para sumarte a este programa. Quisiera pedirte si tú te puedes presentar para comenzar. ¿Quién es Solange Grandjean? Gracias, Silvia, gracias por la invitación, un placer. Yo soy comunicadora de profesión, comunicadora social, licenciada en publicidad, pero bueno, armé una red de mujeres, me convocaron a armar una red de mujeres cuando tenía, no sé, 20 años. Era un proyecto de Patricia Méndez Huergo, de una mujer que tenía una generación más que yo. Y bueno, la empezamos a armar juntas y la verdad es que en el camino ahí empezó el tema del género. En Argentina en ese momento yo no encontré nada que me ayudara a entender qué le pasaba a las mujeres, porque era una red profesional, ¿no? Ella lo había iniciado como la idea que tenía era que su generación eran mujeres que se habían casado muy jóvenes y dejado el mercado laboral y muchas se habían divorciado a los 40 y demás y no lograban insertarse porque el mundo había cambiado mucho y las quizás no eran profesionales. Entonces, bueno, armamos una red y ahí empecé a tener el tema de, bueno, ¿qué les pasa a las mujeres? Porque eran mucho más grandes que yo, o sea, había otras realidades. Yo estaba recién empezando en la universidad y eran mujeres que yo las veía como, wow, y que se sentían como que no podían, no sabían cómo empezar, no tenían contacto, o sea, tenían contactos sociales, pero no tenían contactos laborales.
Y bueno, y ahí empecé como en la búsqueda de herramientas, hice coaching, hice un montón de cosas para ver cómo poder ayudar y en eso me apareció la oportunidad de ir a Suecia a estudiar el programa de Women in Management y ahí, bueno, el género, ahí me abrió la cabeza, le puso los anteojos, como decimos, de género y bueno, y a partir de ahí como que me defino más como comunicadora, pero comunicadora con perspectiva de género. Y bueno, obviamente con el tiempo, activista y feminista, ¿no? Esa es mi definición. Maravilla, ya hablaremos de la Red Wimp, que es pues nuestro punto de encuentro a pesar de la distancia, ¿no? Y creo que es una experiencia muy, muy interesante y muy potente también porque ha perdurado en el tiempo, ¿no? Pero quizás para empezar y poner, digamos, a la audiencia en perspectiva de toda esta temática, sí, bueno, yo he comentado algo sobre las redes profesionales, redes laborales en la Argentina, pero ¿qué otros tipos de redes existen, no? Que tú conozcas y cuál es, más allá de, y mira, qué interesante, no creo que ni yo sabía tu vinculación inicial con el tema de las redes y de construir y gestionar redes, pero ¿cuál es la historia de las redes de mujeres? ¿Es un fenómeno más reciente? Bueno, si nos puedes comentar eso, un poquito sobre la historia y los tipos de redes que existen de mujeres. Sí, no es un fenómeno reciente, digamos, las sufragistas, el derecho al voto, todo eso surge del siglo XIX, del siglo XX y son las mujeres que se juntan con un objetivo específico. Antes que eso, las mujeres siempre hicieron redes, tejieron redes, pero la realidad es que eran redes enfocadas a otros, a ayudar a otros. La red, o sea, cuando había una guerra, las mujeres se juntaban a apoyar, a cuidar, a curar, o sea, había redes de enfermeras, había redes, pero para apoyar el poder de otras. O sea, lo nuevo es de este siglo, o sea, a partir de las sufragistas y eso, del siglo pasado, es que las redes de mujeres para las mujeres. Yo creo que eso es la diferencia. Porque el concepto de networking o de redes, de utilización de capital social y de contactos para el empoderamiento o para el, digamos, para conseguir, para el logro personal y profesional, surge medio de, los inicios son del All Network, All Boys Network, que es una red de colegios de Inglaterra, donde estaban pupilos los varones de las clases medias altas, dirías altas, y esa red, en una etapa muy gregaria, que es como la adolescencia, hacía que cuando esos hombres llegaban a la adultez, no sé, estaban en la iglesia, estaban en el poder, en el parlamento, en la economía, en la finanza, estaban, o sea, siempre se contactaban y el poder quedaba en manos de ellos. Entonces, esa red como el networking, como el inicial, digamos, se toma el modelo de eso, de All Boys OBN, ¿no? Que es o sea, las mujeres, o sea, recién años después empezamos a trabajar para nosotras. Esa es como la diferencia, pero siempre han existido y bueno, y hay sí, como decías vos, las laborales, las redes profesionales y laborales que aunan, digamos, juntan a mujeres de un mismo sector, que son mujeres, hay, por ejemplo, mujeres de minería, mujeres del gas, mujeres de la medicina, mujeres del derecho, hay como muchas redes, redes de juezas, ¿no? Hay muchas internacionales y nacionales. Después están las redes feministas y activistas, como por ejemplo, Ni Una Menos, ¿no? Que surge en Argentina, justo ayer se hicieron 10 años, pero se extendió a toda Latinoamérica por el tema de los femicidios y la violencia, y es una red, digamos, diferente porque se aparece en las redes sociales y se moviliza presencialmente y así a lo largo del tiempo, que eso también es un hecho, ¿no? Y se replica en muchos países de Latinoamérica. Después las redes académicas y investigadoras que conectan a mujeres en el ámbito científico o académico. Las redes de emprendedoras y empresarias, que son más conocidas, hay muchas, qué sé yo, Red Me acá en Argentina, que es Mujeres de la Industria, que son pocas mujeres que están en las cabezas del mundo industrial, hay también las de Vital Voice y diferentes redes de emprendedoras, de emprendedoras hay bastantes redes, y de empresarias no hay tantas, pero hay muchas. Y después redes comunitarias, territoriales, que tienen que ver más con las organizaciones que trabajan en las comunidades locales, promotoras comunitarias, ¿no? Y por último te diría que las redes digitales y sociales, que ya son las más nuevas, que surgen a veces dentro de las redes, digo, en las redes sociales, y arman redes en las redes sociales.
Bueno, todo un mundo fantástico. Y mira, no sabía de los orígenes, me parece fascinante. Y realmente ahorita que describes, uno se empieza a dar cuenta, yo me empiezo a conectar, decir, así, claro, esta red, ¿no? Entonces, si bien no lo hemos iniciado y como dices, este All Boys Networking o algo así, que era el origen, creo que las mujeres nos hemos apropiado muchísimo del tema de las redes, ¿no? Y tal vez expandido el aprendido y expandido el origen y el propósito inicial, y pues sí, realmente hay tanta diversidad de redes. No sé si hay estudios, que eso te preguntaba, más allá de este de la red y tela que han estudiado, ¿no? Estas características, pero creo que es tan interesante. Y en este momento actual, ¿tú identificas a partir de tu experiencia, tu conocimiento, que hay algunos temas o cambios o particularidades que tienen estas redes en respuesta a la coyuntura actual? Y también pensando en el futuro, ¿no? O sea, ¿dónde piensas que van las redes de mujeres? Bueno, ya has hablado de todo el tema de lo digital, de lo tecnológico, de las redes sociales, pero ¿hacia dónde crees que van a ir las redes, ¿no? ¿Dónde están ahorita? ¿Cuáles son un poco las tendencias, ¿no? Los temas particulares de interés, más allá de que siguen los de siempre, que son los temas de la agenda, de los objetivos de desarrollo sostenible, de estas realidades que no están cambiando en el tiempo, la aceleración esperada. Pero bueno, ¿cómo ves el presente y el futuro de las redes? Mira, yo creo que, digamos, como vos lo dijiste al principio de lo del estudio, que son una estrategia, una de las estrategias que mejor funcionan para las mujeres hoy y desde que se crearon, digamos. El futuro es, para mí, es una combinación de lo presencial y lo virtual, porque no, lo virtual solo te queda, te deja atomizada, te deja, no sé, hay mucha hiperconectividad, pero estamos separadas. Entonces, me parece que las redes mixtas, como con encuentros presenciales cada tanto, son la estrategia que funciona. Y yo lo que veo hoy, por ejemplo, las que veo que se arman, hay una en Argentina llamada Red Géneras, que son todas mujeres bastante jóvenes, y se unen colaborativamente, ¿no? Con mujeres en tecnología, Women in Tech y demás, y hacen eventos presenciales y se potencian un montón y hablan de inteligencia artificial, de temas de tecnología, de data, de todos los temas de agenda de hoy, que son diferentes a los temas que, sé, que empezamos nosotras nuestra red y demás, pero están muy buenas y me parece que utilizan bien las herramientas de las redes sociales para informar, para generar contenido, para convocar, digamos, para enseñar, pero hay unos encuentros presenciales y siempre hay como personas que empujan en diferentes etapas, ¿no? Eh, Hay que ver cómo siguen a lo largo del tiempo, pero yo veo que por ahí va la historia, como utilizar lo virtual para potenciar, pero con una estrategia presencial para generar la fuerza que se necesita en esos momentos. Eso yo lo veo hacia ahí. Y los temas son de agenda y mucho de tecnología, inteligencia artificial y Big Data. Eso es Mm, como lo que veo, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? En Argentina en general. mm. Pero en otros Dale, dale. ámbitos, como no sé, también trabajo con unas mujeres que trabajan en minería y esas mujeres, las agendas son otras. Las agendas es que las mujeres empiecen a trabajar en la industria porque es en las áreas donde trabajan, es el único desarrollo que hay posible y las mujeres están excluidas. Entonces el trabajo es para que ingresen las mujeres. Mismo las geólogas, que son profesionales, pero si no son las profesionales, las demás les cuesta mucho entrar a la industria y es el único trabajo que hay en esas regiones. Entonces, digamos, dependiendo la localidad también, la geopolítico también cambia, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, claro, lo transformador puede ser el hacerte ver de alguna manera en un sector no tradicional para las mujeres, ¿no? Que está copado, bueno, y el otro puede ser ya estar también a la par en lo que son las tendencias, la tecnología, la inteligencia artificial. Y ahí me surge una pregunta, y bueno, me ha encantado cuando has comentado tus inicios, ese tema intergeneracional. ¿Hay algunas tendencias etarias? ¿Está fácil conectar a las mujeres de distintas generaciones, que es siempre un tema, un desafío también, ¿no? Lo intergeneracional, bueno, cómo Sí. integrar de pronto esta perspectiva también más interseccional, ¿no? De las mujeres en su diversidad y también reconociendo nuestras desigualdades. ¿Cómo ves eso de la diversidad al interior de las redes?
Yo, en general, en mi experiencia, lo veo, digamos, por nuestra red, lo veo bien, van cambiando las generaciones y creo que está, digamos, que es una potencia eso de la diversidad al interior de la red. Y yo lo veo en las redes de acá. En general, o sea, las mujeres de la industria son casi siempre las mismas más grandes, las juezas también. Hay algunas profesiones más tradicionales que cuesta como integrar a las personas, pero por él en tecnología no, porque hay mujeres grandes, hay mujeres súper jóvenes de 20 años y se integran, digamos. La verdad es que yo no veo que eso sea un tema hoy. Quizás al inicio de la red sí, las que habían llegado les costó mucho llegar y entonces marcaban la diferencia y no hacían más fácil a las que venían llegando. Pero creo que hoy eso no lo veo. Yo creo, digamos, la diversidad, que las voces que menos escucho por acá son de las indígenas, quizás trans, o sea, hay como otras diversidades que tienen menos voz. No la veo en la intergeneracional Genial, tanto. genial. Y bueno, el momento esperado para seguir así, quisiera que nos cuentes de nuestra red y me encanta hablar en primera persona plural de la red WIM. Tal vez si nos puedes dar un pantallazo de cómo se origina, dónde se origina, cuál es su propósito, cuáles son sus logros y también cuáles son sus desafíos y qué podemos aprender también de esta red. Bueno, la red surge con un programa de liderazgo que organizó ASDI, la Agencia de Cooperación Sueca, en 1997, creo, las primeras son ahí, que se juntan para un mes de trabajar el tema de género, mainstreaming y demás. Y un grupito de esas mujeres, que son las latinas, porque era el grupo, creo que ellas eran todas latinas, latinoamericanas, decide armar como fue en el proyecto para seguir en conjunto, porque ahí no había mucho wifi ni mucho nada, porque fue 97, deciden armar o proponen armar al proyecto, le proponen armar como una red. Bueno, la directora del proyecto lo eleva y no sé qué, y arman como una red, entonces se vuelven a encontrar en el 99 en Perú, y ahí arman institucionalmente una red con una, digamos, no una personería jurídica que nunca se hizo, pero sí una entidad que era la Universidad Javeriana de Cali, que fuera la contraparte de la Agencia de Cooperación Sueca para establecer la red. Se arma una página web, un evento y demás, y ahí empieza a funcionar la red como tal. Nosotras vinimos después, yo fui en el 99, creo, a Suecia, y bueno, como yo soy enredada por naturaleza, a las latinas que estaban en mi grupo las anoté todas, el mail, la dirección, y cuando llegué acá les pasé a la red, que en ese momento estaba Lidia Heller en el grupo, y bueno, y a partir de ahí, nada, colaboré siempre con las comunicaciones del Red WIM hasta hoy, y bueno, y la red en un primer momento, digamos, pues ya tiene 26 años, entonces tiene como diferentes momentos. Los primeros momentos se armaron dos grandes proyectos. Un proyecto para emprendedoras, que fue un proyecto de capacitación con enfoque de género para emprendedoras de Latinoamérica. Se convocó a un montón de gente de todos los países y ganaron 6 países. 6 ONG que fueron las contrapartes para trabajar en 6 países. Yo ahí fue la primera vez que trabajé con la red porque trabajé en La Puna, Argentina, con las mujeres tejedoras. Preparé el proyecto y bueno, ahí el proyecto quedó seleccionado. Y después de eso hubo un proyecto que se llamó Progeo, que funcionó como 7 años, que fue el primer, digamos, e-learning de género que hubo como en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que era Programa de Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género, que era un programa de 8 módulos virtuales y que, nada, participaron como 10.000 personas en los 7 años que funcionó. Y bueno, este fue muy interesante porque todos los temas eran con perspectiva de género y todas los docentes y las docentes eran de todos, se convocaron, se hizo una convocatoria y se seleccionaron en diferentes universidades, así que fue súper interesante. Y ahí la red se expandió como a otros países porque en ese momento éramos solo las mujeres que habíamos participado y participaban 5 o 6 por continente, entonces no había todos los países. Y ahí se abrió a los países. Después pasó una etapa, después de estos proyectos, dejamos de tener financiación de Suecia, que esos proyectos funcionaron con la financiación sueca, y se empezaron a generar proyectos, convocatorias a proyectos y demás que fueron ganando diferentes no sé, el que estuviste vos, como el perfil del peer-to-peer, el perfil de competencias en evaluación y género, tuvo una etapa grande
trabajar todo el tema de evaluación con perspectiva de género, que eso lo vas a contar más vos que yo, pero bueno, se armó el decálogo, las competencias de buenas prácticas y demás. Y en los últimos años se hizo todo lo que tiene que ver con evaluación de buenas prácticas de equidad de género. Trabajó en una investigación comparada en 3 países, en Chile, Argentina y Colombia, para evaluar las empresas, o sea, en cada país, 10 empresas que hicieran más de 5 años que tuvieran programas de diversidad de género funcionando y ver cuáles eran las buenas prácticas, porque había un montón de información de Estados Unidos, de lo angloparlante, pero no de Latinoamérica. Y bueno, con eso fue 2 años de trabajo y después se publicaron la investigación y las buenas prácticas. Las redes fueron una de las buenas prácticas también en esa investigación, que eso, ¿no? Y después también una evaluación de buenas prácticas de género en pymes. Se realizó una herramienta para medir las buenas prácticas en empresas lideradas, en pymes, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Y ahora ese proyecto y esa herramienta se está trabajando con una red de universidades chilenas que las quieren aplicar para las universidades. Así que bueno, ese es el contexto actual, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y hacia dónde va? Bueno, estamos viendo hacia dónde va. Porque lo difícil de todas las redes, sobre todo, sostenerles en el tiempo es un montón, o sea, 26 años, y sobre todo que los últimos 20 fueron sin financiamiento. Así que es un montón, es un logro enorme. Y, y hacia dónde vamos, bueno, estamos armando esta herramienta que esperamos hacer la prueba piloto con las universidades y después lograr expandirlo a otras organizaciones, como la medición es como medir en las pymes, lo mismo que se mide en las grandes, ¿no? Si te sirve o no, si te sirve o no los programas de diversidad, si te sirve o no las prácticas de equidad de género para la rentabilidad en tu organización. Ah, qué interesante. Fíjate, bueno, todo este, digamos, movimiento en la última etapa a generar conocimiento también y herramientas, ¿no? Bueno, siempre hubo un tema de capacidades y de todo, pero esta idea de generar conocimiento que tal vez es una de las cosas, no diría particular de la región, pero sí, dado que muchas veces, como tú dijiste, ¿no? Hay información de Europa, hay información de Estados Unidos, pero América Latina está como siempre detrás en la generación de información y creo que ahí sí también se conecta con el tema de evaluación, ¿no? De, bueno, todo lo que es estas prácticas basadas en evidencia, ¿no? Que dan el soporte para pues las acciones. Entonces me parece súper interesante y sí, he sido parte de la red y creo que admiro también, ¿no? Ya son, bueno, 26 años, tienes toda la razón. Yo Sí. fui a Luleå, que es donde se hacía el programa en Suecia, y donde un año después, creo que si no me equivoco, yo fui entre las fundadoras y tu generación, y mi Claro. programa fue mixto, a diferencia del primero, ¿no? Siempre está la pregunta si hubiera surgido también en el contexto de un programa mixto en términos de participación de otros continentes, de África, Asia, tuvo su riqueza, su particularidad, pero bueno, ahí hubieron temas interesantes también sobre las formas y las dinámicas de Sí. actuación de las distintas pues culturas, ¿no? Y de las distintas regiones para analizar. Así que bueno, muy, muy interesante. Yo súper feliz de pertenecer a la red. La cercanía siempre, bueno, pues uno a veces es a través de proyectos que se acerca más, que implementa y a veces, pues, pero siempre somos parte, es como una identidad, ¿no? Y como tú dices, pues creo que sí es súper admirable. Y has tocado un tema que quisiera expandir un poquito. Has tocado, bueno, el tema del financiamiento es como yo diría que el 99% de las redes, sino el 100%, y no solo de las redes, ¿no? De todo lo que es el movimiento esencialmente desde sociedad civil, aunque no excluye personas que estén trabajando en sectores gubernamentales o mujeres, pero ¿cuáles son otros desafíos y aprendizajes, digamos, de esto de hacer red, tejer red, de enredarnos? ¿Cuáles son algunas de los desafíos también al interior de las redes? Bueno, el financiamiento es el principal, es el desafío. Quizás también lo que dije en algún momento lo puse, las desigualdades internas, como no siempre todas las voces son escuchadas igual, ¿no? La gente de las zonas rurales, afrodescendientes, las voces indígenas, tienen menos voz que otras todavía, eso se percibe. La precariedad digital, porque también hay
o sea, hablamos de redes, sí, estamos en zonas urbanas donde hay wifi, donde hay acceso, donde hay, o sea, a mí me pasó que fui hace poco a la Puna y no sé, les habían conectado una antena satelital, pero no les habían conectado el teléfono, o sea, tenía una antena ahí que la usaban como para apoyar una maceta, ¿entendés? Y no, claro, y entonces que no se podían, agarré, estaba hablando con una señora y me dice que no se podía conectar con la hija porque no tenía wifi, le digo, pero tenés una antena satelital. Pero no sé, me dice, pero ¿quién te la puso? No, la puso una empresa y me dice, bueno, me trajo el papelito y le digo, bueno, yo te la conecto, la conecté, que sí, y estaba chucha ahí hablando con el hijo por WhatsApp. O sea, quizás le ponen las dudas, pero no tienen las herramientas, porque hay gente que vivió muy aislada o que no, que tiene un celular de la generación pasada, entonces tampoco le habilitan muchas opciones, sino el WhatsApp como máxima. Entonces, lo digital está buenísimo, pero la realidad es que queda mucha gente afuera de lo digital y muchas mujeres afuera de lo digital. Y eso también replica desigualdades y el gap y la brecha está aún mayor. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta y a trabajar en paralelo cuando se trabaja, porque el mundo va hacia ahí, pero la realidad es que nuestros países, sobre todo, que digamos, son los que puedo hablar, nada, las zonas urbanas sí, perfecto, pero el resto de las zonas no tiene ese acceso. Y bueno, y eso genera siempre que las mismas personas logren avanzar y que las otras personas se queden en el camino. Entonces, esa me parece que es un tema que tenemos que es un riesgo grande y que tenemos que pensarlo en la medida que avanzamos, ¿no? Eh, Esos creo que son los tres puntos principales y bueno, nada, fragmentarnos y competir en vez de unirnos y colaborar, ese es un punto importante. O sea, si nos atomizamos y nos fragmentamos, somos menos fuertes, así Mm. de simple. Por eso creo que el concepto de red, el concepto es colaborativo, o sea, no sé, yo siempre, cuando la primera red de mujeres que trabajé, yo veía que empezamos a formar, veía que mucha gente iba para sacar algo, pero no dar, ¿no? Y la red es ida y de vuelta. Yo siempre digo, hoy, mismos trabajos que tengo hoy vinieron de aquella época en que yo tenía 20 años y ni siquiera sabía qué futuro me esperaba, digo. Pero, o sea, las cosas cuando das vuelven y es así, en una red se tiene que dar, no es solo sacar sino es ir y colaborar con lo que uno puede colaborar. O sea, no todas podemos colaborar de la misma manera. Unas tendrán la experiencia, otras tendrán el conocimiento, otras tendrán los contactos, otras tendrán el capital, pero bueno, no sé, fragmentarnos me parece que es una mala estrategia en todo en la vida, porque nada, genera competencia y genera que nos debilitemos encima. No, creo que ese es un punto que me parece importante. Hay que articular entre las redes, es fundamental. Excelente. Bueno, ya este dicho, ¿no? Divide y reinarás, y ese es un Sí. tema Sí, importante. importante y bueno, ha ocurrido, ¿no? Muchas veces y ocurre todavía cuando en realidad y además la división no se da en la red, porque la red es un todo y una, o sea, fluye, ¿no? Es algo que fluye, es una vida, es una manera, una interacción, pero muchas veces a nivel de los protagonismos, ¿no? Yo recién estuve Los también en egos. Colombia, los egos. ¿No? Porque estuve viendo y claro, entre las activistas, o sea, a veces no entiendes y el poder a su vez que tienen muchas veces estas mujeres que han liderado, que lideran los movimientos, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en todo el proceso pre-Beijing, en muchas organizaciones sociales, sobre todo, digamos, las mujeres, ¿no? Amas de casa, las mujeres, etcétera, sí habían como varias versiones, ¿no? Las que se consideraban las originarias, las originales, las que tenían además la esencia, las disidentes, y ahí es muy difícil decidir. Ahí yo recuerdo, porque yo les dije, "Miren, yo no voy a decidir quién es quién, pero bueno, había temas incluso prácticos, ¿no? De viaje a la conferencia preparatoria que hicimos en la Argentina, de la CEPAL, pero yo creo que ese es un tema latente, o sea, el tema de la competencia, de los egos, y que al final también, pues las redes pueden o tienen el riesgo de reproducir, pues, los patrones patriarcales, ¿no? De la competencia, estos que terminan destruyendo y al final nadie gana, o gana, digamos, en una mirada muy miope de lo que es el ganar versus el potencial de una red, ¿no? Y tengo una curiosidad, Soli, porque y tu hija que te ha visto, pues, desde que nace, literalmente, te ve enredada y conectando, y me consta, puedo hablar que, digamos, desde la propia mirada y experiencia, que me consta esto de que siempre estás
conectando, o sea, más allá de tu esencia, más allá de, digamos, ponerle un paraguas de una red, etcétera. Ella también está contagiada, como ve, está, bueno, hemos hablado de las redes de jóvenes, sobre todo en el tema de las teclas, sí, distintas redes que hay en el campo de la tecnología, pero ella, ¿cómo ve? ¿Cómo ve tu trabajo? ¿Se siente también inspirada, motivada? Porque también hay voces que dicen que pues las y los jóvenes tienen menos interés, ¿no? En conectar. O sea, creo que hay ambos, pero bueno, ¿cómo ves tú? A ver, es otro, elige como otra militancia, ella trabaja estudia ciencias medioambientales, su tema es el medio ambiente, entonces en eso sí, como que milita o es activista de eso, no tanto de quizás como yo de género o feminista y demás, pero sí, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo puntualmente la marcha de Ni Una Menos, la primera marcha que fuimos juntas y que quedó muy impactada, porque si bien, sí, uno aprende no solo por lo que te dicen, sino por lo que ves, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando sos chico. Pero sí, 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 todo el tema de las redes lo tiene, el tema de conectar, siempre relaciona y eso ya lo tiene como incorporado, es como una forma, no sé, lo ve como natural, que le está en natural, pero bueno, en ella puntualmente lo hace con digamos, milita el tema del medio ambiente. Entonces, cada uno en su Eso, tema de foco. Pero sí, interesante, sí, yo ¿no? creo que te inspira, no son las mismas demandas, o sea, como por ejemplo con el tema del aborto, sí, digamos, los temas como que le inspiran, que las motivan a estas generaciones. Por la tecnología ella no tanto, no es un tema que se conecte tanto con eso. Pero bueno, es su realidad. Interesante. No, por supuesto. Y aquí viene el otro tema, ¿no? Hemos hablado hoy día y es el tema de las redes de mujeres y también están las mujeres en las redes, en otras redes, en otros activismos, cómo permean, ¿no? Cómo hacen, pues, escuchar su voz. Yo creo que ese es otro tema interesante para ver, ¿no? En estas redes que son, pues, las agendas del momento, el tema medioambiental, por supuesto, como uno y qué rol están jugando también las mujeres en esas redes y articulaciones. Ay, Soli, ha sido de verdad maravilloso hablar contigo y recordar también, porque aquí puedo conectarme directamente con la historia, con las experiencias, con los momentos que has narrado brevemente y bueno, siempre deseosa de que nuestra red continúe y de verdad agradeciéndote también porque haces un gran aporte. Al final, la red es en un 90% conectar, ¿no? Y hacer sentir presencia y que las personas se sientan parte de, ¿no? Que ese es un tema, el sentido de pertenencia, de que, pues nada, podamos hablar en primera persona de la red. Para terminar, porque el tiempo se va muy, muy rápido, quisiera Sí. pedirte así un mensaje clave sobre, desde tu experiencia, bueno, lo que quieras decir a nuestra audiencia sobre el tema que hoy nos ha convocado, que son las redes de mujeres, pasado, presente, futuro. Y muchas gracias, que de verdad ha sido una conversación muy amena y también muy ilustrativa. Pero te dejo con el micrófono. No, yo convoco a que en el área que les interese se sumen a redes que potencien y que sobre todo, que las que tenemos los privilegios de vivir, de tener profesiones, de tener trabajo, de tener contactos, de tener capital social y demás, nada, colaboremos, ayudemos a todas sobre todo a las mujeres que no lo tienen, porque la realidad es que no todas tenemos esos privilegios. Entonces creo que nada, que lo que uno puede dejar es ayudar a otros, colaborar, potenciar a otras personas, porque bueno, a una es un llamado, que nada, y para otra le cambia la historia, es un trabajo, una posibilidad de salud, o sea, yo lo veo como en mi trabajo, a veces es como, llamas a alguien y una persona te puede operar, o sea, y es algo que es injusto, es muy injusta la vida, entonces bueno, nada, que podamos dar un poquito de aporte a esta sociedad para que tengamos un mundo un poquito más equitativo, sobre todo las mujeres. La verdad que digamos, porque yo todavía hoy veo que son las que menos posibilidades tienen por la carga horaria que manejan, porque cobramos muchísimo menos que los varones y todas estas diferencias y desigualdades hacen que podamos llegar menos. Entonces, la realidad es que
digamos, que se enrieden, a enredarse, que eso me parece que es una estrategia muy, muy válida y bueno, y que aportemos y demos, colaboremos con las demás. Mil gracias. Me quedo con la idea de sí, es un privilegio poder pertenecer a una red. Creo que hay un tema que ahorita me surge como de investigación tal vez interesante, justamente este tema de la sobrecarga de los trabajos, del tiempo dedicado a los cuidados y la pertenencia, la participación en redes. Creo que ahí hay un tema, bueno, interesante para pensar o reflexionar, porque obviamente el tiempo no es infinito, tenemos 24 horas al día. No creo que ese es un tema, cómo impacta de pronto la participación en las redes. Y bueno, para mí el mensaje tan inspirador y fundamental a su vez, yo creo que no hay futuro si no colaboramos en cualquier forma, si no damos y por supuesto las redes como un espacio de alguna manera de redistribución también de Sí. oportunidades y de poder. Así que, Soli, un abrazo gigante hasta Buenos Aires. Espero dártelo pronto. Me ha encantado también, bueno, eso, que podamos hablar de este tema en el que creo profundamente, que creo que es vital hacia el futuro y que, bueno, también compartimos como una parte de su historia. Así que muchísimas gracias, un abrazo y pues que sigas enredando a las mujeres. Muchas gracias, y un placer charlar con vos. Me siento en casa, así que gracias. Besito grande. Bienvenida.